Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Este es un video explicativo del tema del Imperio Bizantino. El punto de partida siempre para hablar del Imperio Bizantino será el Imperio Romano, puesto que el Imperio Bizantino surge a partir de la separación del Imperio Romano. Como dato clave, el Imperio Bizantino logra su mayor expansión en el año 527 de mano del emperador Justiniano, quien logra anexar al territorio del imperio el norte de África, parte de Europa y parte de Asia. Ahora, ¿qué llegaría a ser el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino llegaría a ser los territorios que pertenecían al Imperio Romano en la parte del Oriente. El Imperio Romano se divide en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, en este caso también denominado el Imperio Bizantino. Ambas civilizaciones logran marcar hechos importantes en la historia. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano de Occidente marca el fin de la Edad Antigua y la caída del Imperio Bizantino marca el fin de la Edad Media. ¿Cómo se llega a originar esta separación? En realidad, la separación del Imperio Bizantino surge como una solución a la falta de organización política y administrativa que tiene el Imperio Romano, ya que por su extenso territorio no logra cubrir administrativamente ambos territorios, por lo cual surge la idea de separarlos, nombrar emperadores en ambos territorios, viceemperadores y toda la corte de gobernantes, pero el cual deberían de responder al poder central, a un poder central que estaba en Roma. Si bien esa separación se mantiene por muchos años, el emperador Constantino logra nuevamente unir ambos imperios en el año 330 y posterior a esto su sucesor Teodosio I va a ser quien definitivamente divide el Imperio Romano en dos, al cual el mismo emperador nombra a sus dos hijos como emperadores de ambos imperios. Esto logró que el Imperio Romano se fracture definitivamente en dos. Ahora, posterior a esto, a la separación definitiva de Roma, los sucesores de los hijos de Teodosio van a tratar de volver a unir el Imperio Romano, pero por negativa de lo que va a ser el Imperio Bizantino no se va a lograr. Más bien, el emperador Justiniano, emperador del Imperio Bizantino, va a lograr de cierta manera tomar algunos territorios después de la caída del Imperio Romano Occidental, algunos territorios que le pertenecían a este imperio, casi logrando la expansión territorial del Imperio Romano inicial. ¿A qué se debe la decadencia? La decadencia del Imperio Romano se va a dar con una progresión bastante lenta, debido a que va a sufrir invasiones y demás situaciones. La caída del Imperio Bizantino se lo marca como la toma de Constantinopla, el cual es atacado. Constantinopla es la capital del Imperio Bizantino, el cual va a ser atacado por los turcos, quien cuando logren dominar este territorio va a marcar un hito importante en la historia, marcando el fin de la Edad Media y va a marcar el fin del Imperio Bizantino. En cuanto a sus características principales, es bien sabido por todos nosotros que el cristianismo va a surgir en Roma.
y es por eso que el Imperio Bizantino va a ser la primera civilización en adoptar el cristianismo como religión oficial. En cuanto a política y diplomacia, por ejemplo, el emperador del Imperio Bizantino tuvo que vestirse con una vestidura llamada basileus, el cual en realidad era el mismo emperador, solo que venía vestido más religiosamente, ¿ya? Decían que tanto política y teológicamente estaba al mando del poder. El único que podía estar superior era el Papa, quien era o es actualmente el representante mayor de la Iglesia Católica. En cuanto a su religión, en un inicio la religión va a surgir, la religión politeísta con sus respectivos dioses, algunas adaptaciones de la religión griega, pero va a ser, como les iba diciendo, el primer imperio que va a tomar a la religión cristiana como la religión oficial de su tierra, y posterior a esto va a prohibir que cualquier otra manifestación religiosa se dé en territorio romano. En cuestión a su economía, la economía del Imperio Bizantino se basa en tres: la acumulación de riquezas, que quiere decir que el territorio que salían a anexar a su territorio era de aumentar su poder económico recogiendo todas las riquezas de ese territorio. Lo segundo importante es el comercio, puesto que por este sector, este tramo, se va a dar las grandes transacciones comerciales entre India y Europa. Es por eso que el Imperio Bizantino forma o logra poder solventar su economía en base al comercio. Y otro punto importante es los impuestos, la recaudación de tributos, impuestos en base a la tenencia de tierras, en base al comercio. Esto logra que la economía del Imperio Bizantino sea estable y firme. En cuanto a su arquitectura, se puede apreciar en lo más resaltante la arquitectura, creando grandes construcciones en forma de castillos, adoptando algunas técnicas griegas, ¿ya? Pero siempre estas construcciones van a tener bases religiosas. En cuanto a la literatura, ellos hablan acerca de lo que es los primeros textos escritos en base a animales mitológicos. Estamos hablando de animales como los grifos, las quimeras. Son los primeros en adentrarse a ese mundo de fantasía en el cual van a relatar las características, poderes sobrenaturales que tienen cada uno de estos animales. En cuestión a la pintura, como último punto, se va a apreciar los grandes cuadros religiosos que actualmente podemos apreciar en las paredes de las iglesias y templos cristiano-católicos. Es la primera civilización que adopta esta religión, por lo cual la mayor parte de su organización política, cultural, religiosa, va a ser basada en el cristianismo.